Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hemos estado hablando y hemos estado mencionando sobre la resurrección de Cristo Jesús. Lo que esto implica, la importancia de la resurrección de Jesucristo. Vimos por ahí unas horas atrás, solamente daré un breve repaso en cuestión de 2-3 minutos, que nos habla que la resurrección de Cristo Jesús no es un hecho desconectado de su sacrificio y de su muerte. Es la misma obra de salvación, pero es parte del proceso de salvación. Haber muerto, ser sepultado y al tercer día resucitar de entre los muertos. Es parte del proceso de salvación. También decíamos que dentro de este mismo proceso de salvación, los evangelistas nos hablaban y nos decían la importancia no solamente del sacrificio y la muerte de Cristo Jesús, sino también de la resurrección como Jesucristo. Pablo el apóstol es el que más nos menciona y nos dice que Cristo murió conforme a las escrituras y que también resucitó de acuerdo a las escrituras. Y esto es algo fundamental e importante. También veíamos que la escritura habla en múltiples versos que dice: Dios fue el que le levantó a Jesús de entre los muertos. Y mencionábamos que esta obra de parte de Dios en la vida de Jesús es la autoridad de Dios. Es simplemente Dios poniéndole el sello de aval, el sello de autoridad en la vida de Jesús. Veíamos también que Cristo Jesús fue la única persona que pudo hablar sobre el tiempo de su partida. Y pudo llegar a decir, inclusive cuando vio aquel templo y les dijo: derriben este templo, lo derribaré y en 3 días será levantado. Estaba hablando no del edificio, sino del cuerpo, de su vida, de la resurrección que él iba a tener de entre los muertos. Y vimos también lo importante que era la obra de resurrección, porque es a través de eso que Dios nos da salvación en Cristo Jesús. Y el último concepto que vimos por ahí fue que en la resurrección de Cristo Jesús, Dios ha nombrado y Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y le ha dado autoridad y señorío por encima de todas las cosas. No hay nada con mayor autoridad que Jesús. Pablo el apóstol lo menciona que así como Cristo se humilló hasta lo sumo, así también al Padre le ha placido darle la máxima autoridad a Jesucristo. Y a grandes rasgos fue lo que veíamos en la enseñanza anterior, en la exaltación de Cristo Jesús. Y nos quedamos por ahí en el último concepto y repaso este último para ligarlo con lo de esta tarde. La resurrección de Cristo Jesús también nos garantiza, mi hermano, a ti y a mí, que Cristo Jesús sigue ejerciendo una obra de intercesión en nuestras vidas hasta el día de hoy. Nos garantiza y nos da ese sello de autenticidad de que Cristo Jesús sigue ejerciendo esta obra maravillosa, esta obra especial, que Cristo Jesús lo sigue haciendo. Y leo los 2 versos últimos que tomamos por ahí en Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25. Hebreos 7, 24 me dice: mas hablándonos de Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre y tiene un mejor sacerdocio, no como el sacerdocio de aquellos sacerdotes descendientes de Aarón, que dice la escritura, o de la tribu levítica, de la tribu de Leví, que dice la escritura que fueron muchos porque tenían un tiempo finito y limitado. Moría un sacerdote y venía un sucesor. Y cuéntele el número de sacerdotes que se dieron a lo largo de los siglos. Y la escritura misma nos habla y nos dice que este Cristo Jesús permanece para siempre porque tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Por lo cual nos dice también: puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a él,
puede darles él mismo la salvación perpetua a todos aquellos que se acercan delante de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto fue lo último que vimos, viviendo siempre. Jesús nunca va a volver a morir. En la resurrección de Cristo Jesús yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que su sacerdocio es un sacerdocio eterno. Hasta el día de hoy sigue siendo mi sacerdote. No hay más y no necesito. Y en ese oficio no solamente murió, no solamente resucitó, sino que resucitó para cumplir con esa tarea fundamental en este tiempo, ser intercesor. Primera Timoteo 2:5 muy claramente me dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador se llama Cristo Jesús. No hay más. No hay más mediadores. Hay uno solo entre Dios y los hombres. La Biblia dice y se llama Cristo Jesús. En la resurrección de Cristo Jesús yo tengo la seguridad de que tengo un intercesor importante en mi vida. No hay más. No necesito ningún otro intercesor. A Jesús lo tengo, y no solamente eso. Si Cristo es mi intercesor, nadie me puede acusar. Pablo el apóstol lo mencionó con estas sabias palabras ahí en la carta a los Romanos. Pablo mismo habla y menciona y dice que si Dios mismo es el que juzga, pero Dios a la misma vez es el que nos justifica, y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hace esta pregunta. Estoy en Romanos capítulo 8, verso número 33. Y Pablo el apóstol menciona y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él mismo contesta, Dios es el que justifica. Si Dios justifica, ¿quién podrá condenar? Si él mismo es el único juez que puede existir, no hay nadie más, y él ha determinado justificar, o sea, en una palabra, hacernos justos. Como Pablo mismo lo dijo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios mismo le ha placido a través de Cristo Jesús acercarnos a él y hacer las paces con nosotros, ¿quién más lo podrá hacer? Ahora, este mediador que tenemos en Cristo Jesús tenía varias características. Este mediador, me dice la escritura que Cristo Jesús es mediador en este nuevo pacto, y me dice que Cristo Jesús es el mediador en mi vida. Yo no necesito absolutamente a nadie más. Dice, pues está ahí para darnos esta línea de ser mediador en ese aspecto y en ese sentido. Por lo tanto, me doy cuenta que si lo tengo a él, lo tengo todo. Entregó una sola ofrenda y con esa sola ofrenda nos hizo perfectos. Un mediador es una persona que buscaba conciliar entre dos personas. Normalmente el mediador iba y veía a aquella persona que podía tener más autoridad y tomaba el papel de ser un intercesor, decir, hablo a favor de aquella persona y vengo a rogar tu bondad y tu misericordia. Vengo a clamar delante de ti compasión. Ten compasión de él. Este era el oficio de un mediador, buscar conciliar las dos partes que estaban enemistadas. Siempre se buscaba que el mediador llegara a conocer ambas partes, para que aquel mediador pudiera fungir en su papel de ser un intercesor y un dador de paz. Un instaurador de paz tenía que conocer a tanto al uno como al otro. Y Cristo Jesús, la Biblia me dice que fue nacido de mujer, viene de la descendencia adámica, conoce en realidad todo ello, pero sin pecado, nos dice la escritura, y conoce las debilidades de la naturaleza humana. El escritor de los Hebreos me dice que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Conoce el corazón del Padre y conoce el amor del Padre y conoce la debilidad del hombre, la debilidad humana. Así es que Jesús puede ser ese fiel intercesor y va delante del Padre y está intercediendo continuamente delante del Padre Todopoderoso. Otro aspecto también sobre la resurrección de Cristo Jesús. Me muestra que Cristo Jesús en su resurrección, el Padre le ha placido darle a Cristo Jesús el ser el juez supremo de toda la tierra. No hay otra autoridad más que la de Jesús. El Padre le ha placido darle a Jesús todo lo que es la autoridad. Me dice el escritor de los libros de los Hechos, que es Lucas, el médico amado, me dice en el capítulo número 10, verso 41 y 42,
Hechos 10, está predicando ahí Pedro el apóstol, aquel mensaje poderoso en la casa de aquel Galileo, de aquel hombre romano, aquel varón llamado Cornelio. Y estoy en Hechos capítulo 10, verso 41 y 42, y dice desde el 40, a este levantó Dios al tercer día, está hablando de Cristo Jesús, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Usted y yo sabemos que Dios levantó a Jesucristo y se anduvo apareciendo el Cristo resucitado durante 40 días a mucha gente. Pablo dice en una ocasión a más de 500 a la vez. Pedro aquí nos menciona y dice, no se le apareció a todos. Dice, no a todos, sino a todos aquellos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y luego Pedro dice, y nos mandó a los discípulos que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué lo ha puesto Dios? Por juez de vivos y muertos. En su resurrección, Cristo Jesús no solamente tiene el papel de salvarnos, no solamente tiene el papel de ser un intercesor eterno en nuestras vidas. Al Padre le ha placido darle todo el juicio al Hijo. A nadie juzga al Padre. Todo el juicio lo ha puesto bajo la autoridad del Hijo. Simple y sencillamente Pablo lo dice, Dios puso todas las cosas bajo la autoridad del Hijo. Todo lo puso debajo de sus pies. Y cuando dice que todo ha sido puesto debajo de sus pies, claramente se entiende que Dios está por encima de todo ello, para que Dios sea el todo en todos. Pero a Dios le ha placido poner a Cristo Jesús como el juez justo. Y no solamente dice de los vivos, sino también de los muertos. Dice simple y sencillamente que le ha puesto por juez de vivos y muertos. Así es de que sea que la muerte una ocasión llegue a nuestra vida si Cristo no viene antes, o quizás seamos arrebatados en vida en la venida de Cristo Jesús, a fin de cuentas Él sigue siendo el juez, tanto de vivos como de muertos. Y veíamos hace un tiempo atrás cómo Cristo Jesús en realidad, mi hermano, Él es el Señor de los vivos y de muertos. Pero es otra cosa diferente. Ahora ya no solamente es el Señor, es el juez. Es el encargado, óyelo bien, de pedir cuentas a cada uno de las personas. Él va a pedir cuenta a todos y cada una de las personas, aún aquel que diga que no cree en Jesús, aún aquel que no se diga creyente del cristianismo y que no se diga creyente de Jesucristo. Él, como el juez justo y supremo, tiene toda la autoridad divina delegada en él para llamar a cuentas a cada una de las personas. Y a ti que me estás viendo, también a ti te va a llamar a cuentas, al igual que tu servidor. Él es el que nos va a llamar a todos, a vivos y a muertos. Una palabra, nadie nos podemos escapar, porque Él nos va a llamar a cuenta. Esto me habla y esto me muestra entonces que Él es el Señor y Él es el autor de la vida. La vida está en Él. Simple y sencillamente, Él es el Señor de la vida. Y esto es algo importante y fundamental de parte de Dios, que lo entendamos y lo comprendamos, mi hermano. Dios le dio todo el juicio a Cristo Jesús. Dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Y fíjate bien los dos términos que Dios le hizo. Dios le ha hecho ser Señor y Cristo. Dios le ha dado los dos nombres de ser Señor, toda la autoridad, y Salvador. Pero te das cuenta qué maravilloso. Cobra realidad aquel verso que tenemos escrito por Juan el apóstol, primera de Juan, capítulo 2, verso número 1, que nos dice, hijitos, tenemos un abogado para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, no tenga temor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo juez. Esto es lo maravilloso en aquellos que creemos en Cristo Jesús y que creemos en la resurrección de Jesucristo y le tenemos como el Salvador y el Señor en nuestra vida. Podemos tener la plena certeza que Él no solamente es el juez, también toma ese papel de ser mi abogado, intercesor. Y todo ello se logra
a través de la maravillosa resurrección de Cristo Jesús. Es importante entonces, Él que es el Señor de la vida, Él que es el Dios grande, todopoderoso, que entendamos y comprendamos en realidad esta verdad tan importante y tan fundamental de Dios a través de Cristo Jesús en nuestras vidas, mi hermano. Él es el Señor de la vida, Él es el Dios grande, Él es el Todopoderoso. Sigo por ahí viendo, dice la Escritura no solamente eso, como es un juez, y la Biblia le llama el juez justo, simple y sencillamente, su juicio va a ser de la misma característica. Si el juez es justo, su fallo y su veredicto siempre va a ser justo. No puede ser de otra manera. Un juez injusto, sus decisiones van a ser de la misma categoría que su persona. Un juez inmoral, pues lógicamente hará totalmente lo incorrecto y sus decisiones irán en esa línea y en esa dirección. Pero de Jesús nos habla que Él es el juez justo. Por lo tanto, nadie ante su presencia podrá decir simple y sencillamente que no tendrá un justo juicio de parte de Dios. Yo sé que va a haber mucha gente, hay mucha gente que no cree y que no entiende o simple y sencillamente no cree en ello, pero la Escritura nos dice que aquel juez nos va a pedir cuentas a todos y cada uno de nosotros y pedirá cuentas y dice cada uno rendirá cuentas de lo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. En la resurrección de Cristo Jesús, el Padre le ha dado al Hijo, a Cristo Jesús, toda la autoridad. Él es el único juez, no hay nadie más. Pablo menciona que este juez también quiere dar un galardón o da galardones porque es una característica también del juez. Galardonar, dar galardones y premios a aquellos que esperan o que aman su venida. Pablo lo menciona, el apóstol lo menciona en esta manera y dice, segunda a Timoteo capítulo 4 y verso número 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Y fíjate bien, dice, este juez justo me llamará un día a cuentas y no solamente obrará ser un intercesor a favor mío, sino dice, me dará una corona. Pablo lo está mencionando y dice, me dará una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y lo maravilloso es que dice, y no solo a mí, dice también a todos los que aman su venida. Así de que mi hermano, tú que me estás viendo y me estás escuchando ahí, si tú amas la venida de Cristo Jesús, si tú y yo nos estamos preparando, nos dice muy claramente la Escritura, Pablo nos lo menciona en esa revelación que recibe a través de Cristo Jesús, recibirá la corona de justicia de ese juez justo, porque creemos que Él resucitó y nadie mejor que Él conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones, conoce nuestras decisiones, conoce nuestras palabras. Y la palabra aún no está en nuestra boca y ya es conocida por Él. Ese conocimiento anticipado que Cristo Jesús tiene de todas las situaciones y las circunstancias. Así es de que tenemos que estar ahí bien apercibidos. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, simple y sencillamente este juez justo ha destinado un día. Yo sé que mucha gente va a decir en el tiempo presente, sí, pero ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Si en realidad Dios es un juez justo y Jesús, y a lo mejor usted está objetando estas palabras, y usted y yo quisiéramos, algunos quizás quisieran que ya en el momento Dios a través de Cristo Jesús impartiera justicia y quizás acabara con mucha gente. Es lo que mucha gente quisiera. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? No es en el tiempo suyo ni en el mío. ¿Qué nos dice la Escritura? Simple y sencillamente, libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, 30 y 31, y dice, pero Dios, Hechos 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No es cuando tú quieras, ni es cuando yo quiera. Muchos quisiéramos que ya Dios hiciera justicia, pero no nos damos cuenta que
en lo que pedimos justicia, pues estamos pidiendo justicia para nosotros mismos. Y ese juez justo tendría que empezar haciendo justicia por tu servidor. Y como Pedro muy claramente dice, el juicio de Dios empieza por los de su casa. Entonces esto es algo importante. Ahora, también mucha gente habla y dice, pero si es un Dios de amor, simple y sencillamente, ¿por qué este Dios de amor va a mandar a tanta gente al infierno, a la perdición, al lago de fuego y azufre? Y déjame te digo una cosa, Dios no manda a nadie a ese sitio. ¿Sabes qué es lo que Dios está mandando? Lo que dijo ya el verso número 30, Hechos 17:30, y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, esto es lo que Dios manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto sí es lo que Dios está dando como un mandamiento. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Eso es lo que está haciendo. Ese es el mandato de este juez supremo. Y está diciendo a todo hombre, arrepiéntanse. Eso es el mandamiento de Dios. Esto sí, tú y yo lo podemos decir. Esto sí lo manda Dios. No la otra situación. Cada quien toma su propia decisión. Este juez justo dará a cada quien de acuerdo a lo que haya hecho. Y dice la Escritura que en el juicio que Dios trajo, déjame te pongo un solo ejemplo, en el juicio que Dios trajo en tiempos de Noé, y estoy en Mateo 24, verso número 37, y dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, aquel que es el juez justo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, fíjate el verso número 39, y no entendieron. Dios no lo destruyó, su propia falta de entendimiento, su propia rebeldía y su propia acción incorrecta, sus propias obras, hicieron nada más que el juez justo aplicase la justicia de acuerdo a los hechos que cada quien había realizado. Y dice muy claramente en el caso de Noé y su familia, creyeron en Dios y esa fe y esa obediencia de Noé y su familia les fue contado por justicia y tuvieron salvación. Y el caso de la humanidad de aquel tiempo dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquel que ama su venida recibirá la corona de justicia. Él es juez justo. No entendieron, y te dejo con esa frase. Así es de que me preguntaban el otro día, ¿y qué va a pasar con esas gentes que no creen? Simplemente lo que dice la Escritura, no entendieron y se les aplicará su propia justicia por este juez justo. Otro punto más. La resurrección de Cristo Jesús es muy significativa en la vida del creyente, porque en la resurrección de Cristo Jesús me garantiza, nos garantiza a ti que me estás viendo y escuchando, te garantiza a ti que como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos a nueva vida. Y tenemos los siguientes privilegios y tenemos los siguientes beneficios de parte de Dios a través de la resurrección de Jesucristo. Y primera cosa que yo tengo de beneficio en la resurrección de Cristo Jesús, yo tengo bendición y tengo el privilegio y el mandato de Dios de venir a los pies de Cristo Jesús y convertirnos de nuestros pecados. Dice Hechos 3:26, a nosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese. ¿Para qué? Uno de los muchos beneficios. ¿Para qué resucitó Dios a Cristo Jesús? Para que viniera a tu vida y a mi vida a bendecirnos. Y mira, el día de hoy estamos bendecidos porque Cristo ha resucitado. Y la bendición de Dios abarca aún aquel incrédulo, aún aquel que no cree, aún aquel que no le busca, porque hasta allá abarca la bendición. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y dice, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Una vez más vemos esta verdad importante.
La resurrección de Cristo Jesús me da la garantía de que yo soy bendecido todos los días, a cada instante de mi vida, y de que Dios desea y Dios manda que yo me convierta de mis pecados, que yo me convierta de mi maldad. También la resurrección de Cristo Jesús como creyente me da esta garantía de que Él me bendice, de que tengo esa luz maravillosa, esa luz espiritual en Cristo Jesús, esa luz especial. Hechos 26, 23, Hechos 26, 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La Biblia dice que todo aquel que no está en Cristo Jesús camina en tinieblas. La Biblia dice que todo aquel que sigue los preceptos y los deseos y antojos de su corazón está en obscuridad. Está caminando, dice, con una mente entenebrecida. Su mente está en tinieblas. Su voluntad es atada por el enemigo y está caminando en obscuridad. Pero a través de la resurrección de Jesucristo, entonces podemos ver esa luz de Dios a través de Cristo Jesús, que nos ilumina, nos bendice y nos da preciosa y grande bendición. Es a través de la resurrección de Cristo Jesús, mi hermano, que yo tengo nuevo nacimiento. Yo sé que Cristo, si Cristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado, no tendría el poder para hacer nueva vida en mi persona. No tendría el poder en su persona, el Cristo resucitado, para transformar vida. Yo seguiría el camino de una religión muerta, mandamientos y preceptos de hombres, y hasta ahí solamente. Tradiciones muertas, mandamientos humanos, religiones muertas que no pueden dar vida. Pero Pedro me dice muy claramente que en la resurrección de Cristo Jesús nos hizo renacer. Estoy en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice que nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Y fíjate qué característica tenemos en esta herencia en Cristo Jesús. Tiene tres cosas. Dice que en la resurrección de Cristo Jesús nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva, y esa esperanza la tenemos a través de la resurrección de Jesucristo. Y dice que tenemos una herencia que tiene tres características: incorruptible, no se corrompe; incontaminada, no se contamina. Hoy en nuestros días diríamos, no se puede influenciar, no puede pegarle absolutamente nada, se mantiene siempre limpia e inmarcesible. E inmarcesible, la palabra inmarcesible quiere decir que no se marchita, que siempre está vigente, que es como las flores estas que hoy están verdes, maravillosas, pero todos sabemos que tienden a marchitarse a los pocos días, algunas quizás a las semanas, se acabará su ciclo de vida. Tan bellas y tan hermosas, pero tan corto y tan efímero el ciclo de vida de ella. Pero nuestra herencia que tenemos es una herencia inmarcesible, no se marchita, en una palabra diríamos no caduca, no tiene una fecha de caducidad. Esta es la herencia que en Cristo Jesús tenemos, en el Cristo resucitado, porque tenemos ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y esto, mi hermano, es maravilloso. Esto lo tenemos solamente en Cristo Jesús. En la resurrección de Cristo Jesús podemos predicar el mensaje de arrepentimiento. Podemos predicar un mensaje de salvación maravilloso. Y mira lo que predicaban ahí los apóstoles en el inicio. Mira lo que predicaban ahí los discípulos en el primer tiempo, en los primeros días. Hechos capítulo 5, verso número 30, y dice de la siguiente manera: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Cristo Jesús, Dios ha levantado, ha exaltado con su diestra y lo ha puesto por príncipe y salvador. ¿Te das cuenta de estas dos características? Dios le ha dado estas dos características: príncipe y salvador. El Padre le tomó de la diestra, como si tomáramos en sentido ejemplificado. Dice, Dios exaltó con su diestra de la muerte y lo nombró por ser príncipe y salvador. ¿Con qué propósito? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría el poder para perdonar pecados. Por eso creemos en un Cristo vivo, que tiene poder para limpiar nuestra vida de todo pecado. Y muy claramente el profeta Isaías me dice que si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, serán transformados y serán blancos como la nieve. Ese es el poder de la sangre de Jesús, este príncipe y este salvador, a quien Dios el Padre levantó de los muertos con su diestra, y en su nombre se predica arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ves que el cristianismo no es solamente una serie de ideas, de doctrinas o de dogmas que alguien podría llamar, sino inicialmente es arrepentimiento y perdón de pecados? En Cristo Jesús tenemos estas bendiciones. Si Cristo resucitó, estos son los beneficios que yo tengo, y esta tiene que ser mi palabra de predicación. Este tiene que ser mi mensaje de predicación continuamente. Tiene que ser algo fundamental. Tengo también asegurado de que si Cristo resucitó de los muertos, también está asegurada mi resurrección. No puede ser de otra manera. Si Cristo resucitó de los muertos, también yo un día resucitaré. Si la muerte llegara a mi vida, Pablo el apóstol nos habla y nos dice allá en el tiempo último, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos habla ya muy claramente sobre el hecho de la venida de Cristo Jesús, pero nos dice también que si creemos que Jesús murió y resucitó, estoy en el verso número 14, 1 Tesalonicenses 4:14, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego dice en el verso número 16, porque el Señor mismo en el tiempo futuro, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aún ahí está un privilegio y un beneficio para aquellos hermanos nuestros que han sido llamados a la presencia de Dios en los días o en los años anteriores. Hay una preciosa bendición para todos estos seres amados tuyos y míos que han sido llamados a la presencia del Señor. Si Cristo viniera hoy, la Biblia nos dice, ellos serían privilegiados por encima de nosotros porque resucitarían primero. En la resurrección de Cristo Jesús tenemos una garantía, haz de cuenta, tenemos una garantía puesta en nuestras manos de que un día esa promesa se hará realidad. Ese cheque un día podrá cobrarse y vivir esa realidad maravillosa y todopoderosa. En la resurrección de Cristo Jesús tenemos la certeza y la seguridad que nosotros también un día resucitaremos. Y quiero darte todavía otra enseñanza sobre ello. En la resurrección de Cristo Jesús tenemos un privilegio más, que así como Cristo resucitó, y la Biblia nos dice que se sentó a la diestra de Dios y varias ocasiones lo menciona, también tú y yo que creemos en Jesucristo, en el ámbito espiritual dice la Escritura que estamos sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo Jesús. Así nos dice la Escritura. Estoy en Efesios capítulo 2 y verso 4 en adelante, que así como Cristo resucitó, así como el Padre le tomó por su diestra, así como el Padre le levantó de la muerte, así como el Padre le nombró príncipe y salvador, así como el Hijo se ha sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede, y un día vendrá, ya no como en su primera venida, a dar perdón y salvación, a hablar a la gente de amor y de misericordia y arrepentimiento, sino ahora vendrá en su papel de juez supremo a impartir justicia, la justicia que mucha gente ha clamado y ha pedido para la humanidad. Ahí vendrá la persona de Cristo Jesús. Pero mientras eso sucede, dice la Escritura, pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Una palabra, juntamente con Cristo nos resucitó. Y como Cristo resucitó, también el Padre a nosotros nos ha resucitado. Verso número 6.
y juntamente con él, con Cristo Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que en la resurrección de Cristo Jesús, tú y yo tenemos la certeza, mi hermano, que estamos sentados a la diestra de Dios. Tú y yo tenemos esa certeza y esa seguridad que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y este es un motivo y este es un momento importante y maravilloso. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús y además de eso tenemos la promesa escatológica. ¿Y qué quiero decir con eso? Tenemos la promesa de que en la venida de Cristo Jesús, no el presente, sino cuando Cristo venga, estaremos juntamente con él. Por eso el creyente no teme a la muerte, porque sabemos que si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Siempre que vamos al cementerio a depositar los restos o el cuerpo de algún familiar, algún hermano en la iglesia, algún familiar de algún hermano en la iglesia, siempre que estamos ahí presentes, hemos escuchado a mucha gente decir, y quizás uno también en el pasado lo dijo equivocadamente, venimos a depositar los restos de este ser querido en el lugar de su última morada. Mucha gente lo dice, pero tenemos que reconocer tú y yo que ese sepulcro, que esa caja, que ese cementerio, por muy bonito o muy pobre que pueda ser o rústico, ese no es el lugar de nuestra última morada. Nosotros que creemos en Cristo Jesús, ahí estaremos solamente ese tiempo, si la muerte nos sorprende antes de la venida de Jesús. Ahí estaremos solamente un tiempo pasajero, porque entonces dice la Escritura, cuando Cristo venga y se escuche el sonido de la final trompeta, la Escritura dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, con cuerpo incorruptible. Porque Pablo el apóstol dice, es necesario que esto corruptible que ha sido depositado en la tierra resucite en un cuerpo incorruptible. Sembramos cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, dice Pablo el apóstol. Sembramos en corrupción, resucitará en incorrupción. Sembramos en mortalidad, resucitará en inmortalidad. Muchas ocasiones sembramos en enfermedad, porque la enfermedad llegó a la vida y quizás acabó con la persona y la gente dice, ay, le venció la enfermedad. No, sembramos en enfermedad y resucitará en sanidad, porque en la presencia del Señor, en ese cuerpo nuevo que el Señor nos dará y que creemos que será semejante al cuerpo de Cristo Jesús, no va a haber ninguna limitación, no va a haber enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, dice la Escritura, y tendremos cuerpos resucitados. Maravillosa bendición. Todo ello tenemos este privilegio en la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos tú y yo que creer esta verdad maravillosa. Y una de las formas que nos tipifica, sin lugar a dudas, esto que mejor se ejemplifica o tipifica en la vida cristiana, simple y sencillamente es el bautismo. Me dice Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso número 3 en adelante, dice, ¿o no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos estamos bautizando en la muerte de Cristo Jesús. Y dice muy claramente el verso número 4, porque somos sepultados juntamente con él, está hablando de Cristo Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cada ocasión que bautizamos a alguien, o cuando algunos de nosotros nos hemos bautizado, estamos tipificando que hemos muerto juntamente con Cristo Jesús y que estamos siendo sepultados juntamente con Cristo Jesús, que nuestro cuerpo ha sido sembrado, cuerpo débil, cuerpo pecaminoso, cuerpo terrenal, cuerpo animal, como la Escritura le llama, pero tenemos la certeza que un día ese cuerpo se levantará en una nueva forma, cuerpo glorificado. La resurrección de nuestra vida, así como Cristo resucitó, también nosotros seremos levantados a la resurrección maravillosa de Cristo Jesús, a una
nueva vida. Así también es esta verdad importante. Estoy ya en la parte final de esta enseñanza. Juntamente con la de la mañana, la ligué juntamente con lo de la mañana. Tenemos entonces que entender, mi hermano, que esta parte profética, que todavía no la vivimos, pero que creemos que va a cumplirse y que va a ser una realidad, al igual que el juicio de Dios que le ha sido dado a Cristo Jesús, aún no se ha vivido, aún no lo estamos experimentando, pero creemos que va a venir de parte del Señor, indudablemente que vendrá. Por eso debemos de creer las promesas maravillosas de Cristo Jesús. Por ello tenemos que ver que la resurrección de Cristo Jesús es sumamente importante en nuestra vida, porque habla del carácter de Jesucristo, habla de la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo, habla de que el Padre le tomó al Hijo de la diestra y le levantó y le soltaron las cuerdas de la muerte porque no pudieron detener, no pudieron sujetar a Cristo Jesús. Simple y sencillamente el Padre le levantó de los muertos. También nos habla de estas características de que Cristo Jesús como Salvador, Él puede interceder por usted y por mí. En su papel de mediador, Él puede interceder a favor de nuestras vidas en todo momento y en toda hora. Y podemos también decir que así como Él es el Señor y el juez, la palabra de Dios dice que Dios le dio toda autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué tendríamos entonces que hacer nosotros? Pedro le dijo a la gente de aquel tiempo, a los cristianos que aún estaban en aquel tiempo, a aquellos gente del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que aún no conocían de Jesús. Muchos de ellos mismos habían gritado unos días antes, estar gritando, crucifícale. Y prefirieron tomar la vida de un hombre asesino en lugar de la del justo. Y mira, estoy en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y fíjate lo que Pedro les está diciendo ahí, les está increpando directamente a ellos en su rostro y les está diciendo, Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Oíste bien? Glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, y casi lo quiero ver a Pedro el apóstol señalándoles con el dedo y diciéndoles, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había ya resuelto ponerle en libertad. Y no solamente eso, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y te das cuenta, dos características, al santo y al justo. Y prefirieron y pidieron que se les diese un homicida. Así es la gente de nuestros días, no solamente en tiempos de Jesús. Por eso dice la escritura, no entendieron. Y la gente prefirió tomar al homicida, y Pedro se los dijo, en lugar de al santo y al justo. ¿Y qué sigue diciendo? Y matasteis al autor de la vida. Y si tú te das cuenta, la palabra autor viene con mayúscula porque está hablando de persona. Matasteis a Cristo Jesús, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y les dice, por esa autoridad de ese Cristo resucitado es que este hombre ha sanado. Y por esa autoridad de ese Cristo resucitado, verso 19 y 20 les dice, así que arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor sobre vosotros tiempos de refrigerio. La humanidad de aquel tiempo no es diferente a la de esta generación. Pedro podría levantarse y decirnos a ti y a mí, a la generación de nuestro tiempo, ustedes prefirieron a un homicida. Ustedes prefirieron soltar a un asesino y cambiaron y quisieron que fuera tomado y prendido el santo y el justo, al autor de la vida. Pedro le dice, ustedes le dieron muerte.
La resurrección de Cristo Jesús nos da el poder y la autoridad para predicar con esa autoridad y para invitar, y no solamente invitar, como ya lo leí hace un momento. Dios dice, manda, demanda, da un mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La resurrección de Cristo Jesús ha dado este mandamiento de Dios, que tú y yo que estamos, este es tu servidor compartiendo, y tú que estás escuchando, ambos tenemos que arrepentirnos, porque ese es un mandamiento de Dios. Y si nos convertimos y nos arrepentimos, primero Dios perdonará nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Después mandará tiempos de refrigerio y estaremos seguros gozando de las bendiciones del Señor. Y uno de los beneficios es que la iluminación, la luz de Dios llegará a nuestra mente y a nuestro corazón y caminaremos con seguridad en la vida cristiana. Hoy es día de fiesta. Hoy es día de júbilo. Hoy es día de regocijo, mi hermano, porque Cristo Jesús ha resucitado un día como hoy, primero de la semana, y cantamos y alabamos y exaltamos su nombre. Y por eso me da gusto ver las familias que ahí en su casa y en su sala se ponen de pie, toman su pandero, toman sus banderas, y si no, toman sus manos y alaban a Dios y cantan y cantamos y alabamos, porque es un día de victoria, porque Cristo ha resucitado y en Él tenemos vida y salvación. Y no solamente tengo eso, camino con seguridad que sé que allá arriba, a la diestra del Padre, hay un intercesor fiel delante de mí. Y Él un día vendrá a impartir juicio como juez justo. Y yo espero aquel día dar buenas cuentas delante del Señor. Y aún si salgo falto, que yo sé que lo voy a hacer, sé que tengo a un abogado que se llama Jesucristo, el justo. Te invito a orar. Ahí en tu lugar te invito, ponte de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias, porque reconocemos que tú eres bueno y fiel. Qué maravilloso es caminar en tu voluntad. Es lo mejor que podemos hacer, oh Padre. No puede ser de otra manera. Enséñanos a saber obedecerte y caminar en la verdad, porque esto es lo maravilloso en nosotros. Tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos la seguridad de que como Cristo resucitó, si la muerte llegara a nuestras vidas, ya no le tememos, porque sabemos que nuestro cuerpo será puesto ahí en el sepulcro, pero un día resucitaremos, así como Cristo lo hizo, y resucitaremos para una vida muchísimo mejor. Padre, gracias te damos por todo ello. Gracias, Jesús, por ser nuestro fiel intercesor. Teniéndote a ti, no necesitamos a nadie más. Gracias, Padre, porque te ha placido darle al Hijo toda la autoridad de venir a ser juez justo sobre esta tierra. Un día así sucederá. Y como dice la gente, no hay día que no se llegue, no hay plazo que no se cumpla. Y en el día que Dios ha determinado, es en el tiempo de Dios cuando Él ha determinado traer a juicio a cada uno de nosotros. Y a cada uno se le llamará a rendir cuentas delante del juez justo y supremo. Y todos pasaremos, Señor, en ese lugar, en ese sitio. Gracias porque tengo la seguridad de que voy a tener un abogado que se llama Cristo Jesús. Gracias por este día, gracias por esta predicación, gracias por esta enseñanza, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado en el precioso nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si entonamos un canto más? No sé si están ahí nuestros muchachos listos. Mientras yo doy algunos avisos, déjenle ahí que se preparen ellos, mientras yo doy algunos avisos. A lo largo de la semana nos estamos conectando. Queremos saludar también a nuestras personas, a nuestros amigos que estén ahí por Facebook, que nos estén viendo, no solamente en vivo, sino que lo vean a lo largo de la semana. Pero nos estamos conectando todos los días a las 8 de la mañana. Ahí a través del Zoom te invitamos. Si tú quieres hacerlo, escríbenos en el Facebook y inmediatamente hoy en la noche te daremos respuesta para que de lunes a viernes nos estemos conectando. 8 de la mañana tenemos tiempo de oración, de 8 a 9 de la mañana, ahí en nuestro domicilio, un tiempo maravilloso de oración. Tenemos también una reunión posterior en la noche. De lunes a viernes estamos teniendo reunión de enseñanza.
reunión de predicación, diferentes temas hemos estado tocando. Tú puedes con toda confianza conectarte y entrar, aunque sean algunos temas de clase. El tema que se deba hacer de interés para ti, si no va a ser importante. Ahí te esperamos lunes a viernes 8 de la mañana, de 8 a 9, lunes a viernes de 8 a 9 de la noche te estamos esperando. Y tenemos una reunión intermedia en el día, al mero filo del mediodía, 12 del mediodía, tenemos una reunión para los niños, Shalom Kid. Tienen niños ahí en casa y ahora sí que ya no sabes qué hacer con ellos. Bueno, pues descansa una hora. Conéctalos ahí en el Zoom, conéctalos ahí. Tenemos las maestras Escuela Dominical ya preparadas, un bonito programa, un tema interesante y además de que están aprendiendo aspectos fundamentales de la palabra de Dios e inclusive en esta semana pasada hasta los pusieron a trabajar haciendo por ahí un postre en compañía de su papá o de su mamá, principalmente con su mamá, y fue bastante bueno. Después vimos a los chiquitines ahí comiéndoselo bien rico. Entonces, 3 reuniones diarias tenemos, 8 de la mañana, 12 del mediodía para los niños y 8 de la noche enseñanza general para todos. La oración también es para todas las personas. Gracias, te queremos también estar dando por las ofrendas y los donativos que tú sigues dando. Que aunque estamos ante esta situación, muchos de ustedes, mis hermanos, han sido fieles en sus diezmos y sus ofrendas. Han hecho las transferencias electrónicas. Usted y yo sabemos ya cómo hacerlo. Algunos han ido a la tienda de conveniencia que les queda más cercano allá a su casa y han puesto en un número de cuenta que te lo haremos llegar fácilmente. Gracias por la fidelidad de aquellos que han tomado esta responsabilidad, que todos sabemos que es nuestro compromiso con Dios, no tanto con una persona, es con Dios, independientemente de que estés ahí en tu hogar. Pero estamos siendo enseñados, estamos siendo alimentados y ministrados. Estos son nuestros avisos y queremos saludar allá a las personas que en Facebook nos están ahí, se están conectando. Les damos gracias en realidad. Sus comentarios que nos han puesto por ahí, hemos tratado de contestarles. Gracias por seguir la página en Facebook de Comunidad Evangélica Shalom, sabiendo que ahí tenemos enseñanza y tenemos buena enseñanza y bendición sin lugar a dudas para cada uno de nosotros. Te queremos estar dando gracias por tu bondad, por tu fidelidad, mi hermano. Gracias por esos donativos. Y yo sé que todos estamos en este tiempo, en esta situación. Hemos estado orando por sus trabajos. Hemos estado orando por aquellos varones y mujeres que tienen que salir de casa a trabajar. Así les ha tocado en turno vivir. Que Dios los cuide, que Dios los proteja. Las promesas de Dios ahí están para tu vida. Guarda las debidas precauciones, pero además la promesa de Dios ahí está para su vida. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y para los que están ahí en casa, pues hemos estado aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo a través de todas estas enseñanzas para que tú y yo podamos estar siendo alimentados en este tiempo y en esta hora. Muy bien, estemos orando también por ahí por varones y en este caso en particular por nuestro hermano Luis Saldívar, que Dios lo bendiga, que Dios esté obrando. Y aquí con esta misma oración quiero poner delante de Dios si hay algún otro enfermo, los que Dios traiga a nuestra mente, por los que hemos estado orando. Lo estamos haciendo regularmente todos los días de lunes a viernes, pero vamos a hacerlo también en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos orando por los enfermos de nuestra comunidad evangélica Shalom. Oramos en esta hora porque así nos han pedido hacerlo por nuestro hermano Luis, que trabajando, Señor, ahí en su motocicleta, sufrió un accidente, Señor, una caída. Permite, Padre, que él pronto pueda regresar nuevamente a su actividad cotidiana. Cuídalo y protégelo en este tiempo, Señor. Dale tu cuidado, de tu protección. Bendícele en esta hora, Señor. Yo sé, oh Padre, que tú tienes el control de todas las situaciones y circunstancias. Oramos por los enfermos de nuestra congregación. Que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas y como dice tu escritura, enviaste tu palabra y les trajo sanidad. Que pueda traerle la salud que cada uno de ellos necesita. Padre, tú sabes los nombres de todos y cada uno de ellos los hemos mencionado a lo largo de toda la semana. Oramos por nuestros enfermos. Oramos por varones y mujeres que están, Señor, algunos sin trabajo, otros quizás trabajando en casa y otros teniendo que salir a trabajar en la calle, Señor. A todos y cada uno de ellos, cuídales, protégeles, provee lo necesario, Señor. Súpleles en abundancia. Y no solamente oramos por los que son empleados, sino también por aquellos que dan trabajo a personas que tienen una microempresa, una pequeña empresa o gran empresa, Señor. También ellos en este tiempo son tiempos complicados.
pero tu mano de provisión llegue hasta sus vidas. Ayúdales y fortaléceles en todo momento y en toda hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengamos una alabanza a nuestro Dios, unas alabanzas a nuestro Dios. Amén. ¿Qué le parece si antes de terminar alabamos, bendecimos el nombre de nuestro Dios con esto canto? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso, cuán glorioso.